Buenos días. Buenos días. Como ha sido nuestra costumbre de reunirnos aquí los sábados, aquí estamos en este día sábado reunidos para continuar estos estudios. El sábado pasado hicimos un estudio acerca del recorrido histórico del número 666. Hoy vamos a continuar con ese estudio para que nos quede a todos claro qué significa ese número, de dónde viene, qué recorrido hizo y dónde se encuentra en este momento. El sábado pasado habíamos quedado en que ese número había tenido su origen en Babilonia, la antigua Babilonia fundada por Nimrod. Ya habíamos explicado algunos detalles de ese número allá en Babilonia. Y llegamos al punto en que ese número, que era un número, digamos que mágico para los sacerdotes babilonios, ellos desarrollaban toda clase de astrología con relación a ese número. Ya habíamos aprendido, ya habíamos comentado de que en Babilonia se originó, por tanto, el estudio de los astros, de donde salió el famoso horóscopo. Por tanto, nosotros los cristianos no podemos estar yendo a esos famosos horóscopos, porque el estudio de los horóscopos está haciendo algo que es totalmente prohibido en la Biblia. Los horóscopos no buscan sino dizque adivinar el futuro. Eso es una práctica netamente diabólica. ¿Como la brujería? Como la brujería. Porque en la Biblia, ya yo les leí el sábado pasado los pasajes bíblicos donde el Eterno prohíbe terminantemente irse a los horóscopos. Y Él dice claramente allí en su palabra que el único que conoce el futuro es Él, o sea, Elohim, nadie más, nadie más. De tal manera que si usted se va al horóscopo, lo que usted está buscando es conocer el futuro suyo. Lo mismo que cuando va donde un brujo o una bruja y le dice que le va a leer las cartas. No es más que ellos tratando de adivinar el futuro. Entonces, esa es una práctica realmente diabólica, porque va en contra de la enseñanza que Elohim está diciendo en la Biblia. Si Elohim dice, nadie conoce el futuro sino yo solamente, una persona que venga a decir, yo también lo conozco porque lo puedo ver en las cartas y lo puedo ver en los astros, y eso, ¿qué está haciendo? Igualándose a él. Llevándole la contraria al Eterno. ¿Y quién es el que se ha caracterizado por llevarle la contraria al Eterno? Satanás, Y el querer diablo. igualarse. Entonces usted se está colocando del lado del diablo y no del lado
del Eterno. Eso es claro. Cuando Babilonia es arrasada por el imperio de los medo-persas, todo ese sistema religioso pagano que tenía Babilonia se traslada a una ciudad del Asia Menor que se llamó Pérgamo. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque la misma Biblia lo está diciendo en Apocalipsis 2, 12 y 13. Si lo leen, como lo leímos el sábado pasado, se van a dar cuenta que Cristo le está diciendo a la iglesia cristiana que en ese momento está viviendo allí, literalmente en la ciudad de Pérgamo, y le dice: yo sé dónde estás, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Y si Satanás había establecido su trono inicialmente en Babilonia, entonces ahora entendemos que por haber sido Babilonia arrasada, Satanás traslada su trono para Pérgamo. De Babilonia y de Pérgamo el sistema religioso pagano se empieza a expandir por el mundo. Y lo leímos el sábado pasado, cómo Satanás es conocido en diferentes regiones de Europa y de Asia con diferentes nombres, hasta en China. Ya eso lo dijimos el sábado pasado. El sistema religioso pagano de Pérgamo se extiende a reinos como el de Egipto y el de Grecia. Y en esa marcha de ese camaleón, como le llamo yo, el sistema religioso babilónico, yo le llamo el camaleón porque él nunca se ha acabado. Él, desde que fue establecido de manera organizacional allá en Babilonia, desde ahí él ha empezado a caminar por el mundo, y en los sitios donde él se va estableciendo, donde va colocando su sede o donde va llegando, va cambiando de color, como el camaleón. O sea, va cambiando de nombre. Sus dioses van cambiando de nombre, pero son los mismos. Solo que se acomodan al momento, al sitio, a la región donde se establecen. Ese es un camaleón que tuvo su origen en Babilonia y ha seguido caminando por el mundo, cambiando de color de acuerdo al sitio donde se está estableciendo. Cuando por fin llega a Roma, el camaleón, o sea, el sistema religioso de Satanás. Cuando llega en Roma, llega con una modalidad, cambiando de color, ¿no? Allá se llamaba el dios Nimrod, Dios Padre, ¿sí? Acá llega con otro nombre como Dios Saturno. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa Saturno? Significa la mentira oculta. ¿Por qué la mentira oculta? ¿Dónde estaba la serpiente? Estaba oculta en el árbol. ¿Y qué empezó a decir esa serpiente a Eva? Mentiras. Puras mentiras. Entonces es la mentira oculta. Ahora, ¿quién
qué significaba la serpiente. ¿Por qué la serpiente hablaba? Porque era el diablo. Ah, no, lo que pasa es que el Eterno cuando creó la serpiente le dio también el don del habla. No, solo era Adán y Eva. No, señor. No, señor, la serpiente no hablaba. Los únicos que tenían el don del habla con inteligencia Era Adán y Eva. era Adán y Eva, es decir, la raza humana. Porque usted oye a los loros, las loras que hablan, Pero ellos repiten. pero es de una repetición de la repetidera, repetición de la repetidera, y no hablan con inteligencia, no razonan. Sin embargo, vemos a una serpiente hablándole a Eva con inteligencia. La Biblia nos dice a nosotros que la serpiente allí, cuando le estaba hablando a Eva, no era el simple animal el que le hablaba. Era el diablo que le estaba hablando. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 12:9, nos dicen inmediatamente, nos aclaran inmediatamente quién era el que realmente estaba allí hablándole a Eva a través de la serpiente. El diablo. ¿Cómo dice Apocalipsis 12:9? Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, él y sus ángeles fueron lanzados a la Ahí tierra. está. ¿Sí? Fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua. Cuando aquí dicen la serpiente antigua, Están hablando de Adán y Eva. están hablando del paraíso. Se están refiriendo a la serpiente del paraíso. ¿Y cómo dice ahí? Dice que se llama Diablo o Satanás. diablo o Satanás. ¿Ah? Diablo y... Diablo y Satanás. ¿Ah? O sea que el animal el que le estaba hablando allí no era el animal en sí, no era la serpiente en sí, sino Satanás, que había tomado acto de posesión diabólica en la serpiente. Lo que significa que allí fue el momento en que Satanás introduce a la tierra el espiritismo. Ese es el origen del espiritismo en la tierra. Por eso se les meten demonios a la gente. Claro, por eso enseguida entendemos nosotros de que el espiritismo es una práctica diabólica, Claro. no es una práctica santa. Todo aquel que practique el espiritismo Es malo. es porque que el diablo. diabólico. Ahora, una de las grandes prácticas que tiene el espiritismo, miren ustedes, una de las grandes prácticas, porque aquí no necesitamos estar corriendo, sino despacio, pero entendiendo, para irnos preparando. Una de las grandes prácticas que tiene el espiritismo se basa precisamente en esa tesis, teoría o como la quieran llamar, de la inmortalidad del alma. De la inmortalidad del alma. Esa es la base fundamental del espiritismo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la iglesia que enseña esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma? ¿Ah? La católica. No oigo. La católica. La Iglesia Católica Romana es la que enseña la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando la persona muere, Se vuelve, su alma, entre comillas, lo que nace vuelve si ha sido buena, si la persona ha sido buena en la tierra, el alma se va enseguida para el cielo. Si ha sido regular, que todavía tiene unos pecadillos por ahí que tiene que
que arreglar cuentas, entonces su alma, entre comillas, se va al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Por eso se llama purgatorio. Por eso le pusieron ese nombre, porque va a terminar de purgar esos pecadillos que andan por ahí sueltos que no los han terminado de arreglar. Y si la persona ha sido mala, al morir, entonces su alma, entre comillas, se va directamente al infierno. O sea, ¿qué es lo que ellos han hecho allí? Primero que todo, El alma ya no han vuelve. hecho un juicio. Ajá. ¿Sí o no? Primero que todo han hecho ya un juicio. Si la persona se muere, si es buena, se va para el cielo enseguida. Y ellos Si es son- regular, se va para el purgatorio. Y si es mala, se va al infierno a chupar candela ahí con Satanás, según ellos. ¿Ah? Es como decir Entonces ya que- ese es un juicio. Y entonces, ¿dónde queda el juicio que dicen que va a ser Cristo? Es como diciendo que O ellos mejor en dicho, el Cristo- juicio que está haciendo Cristo ya. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde queda parado ese juicio de Cristo? Segundo, si la persona muere y su alma se va para uno de estos tres sitios, quiere decir que el alma es algo que está dentro de uno y se sale cuando uno se muere, ¿cierto? Y esa es la que según los católicos se va para tal parte, para tal parte y para tal parte. O sea, si se va para el cielo, allá no se va a ir un alma muerta para el cielo. Si se va para el purgatorio, tampoco esa alma se puede ir muerta porque vas a purgar pecados. Y si se va para el infierno, tampoco se va muerta porque va a sufrir el castigo del infierno. O sea, un castigo, según ellos, eterno ahí. Piensa que van a- Entonces esa alma según está viva. ¿Y qué dicen los señores curas? Le dicen al familiar, usted para que su familiar esté tranquilo, usted tiene que ir allá a la iglesia, al templo, y eso sí, pagar la misita. Ah, sí. Tiene que pagar la misa. Para que Eso le vale tanto. Y para que esa misa, una misa de reposo, ¿sí? Una misa de reposo, para que la alma de su familiar esté tranquila. Eso se llama espiritismo puro. Dicen, el alma de su familiar puede venir aquí, a su casa, aparecérseles, hablar con usted. Ellos están viéndolo, lo que usted sufre en la tierra, que esto, lo que hace, lo que no hace. Todo eso es espiritismo puro y todas esas enseñanzas son contrarias a la Biblia. ¿Sí? Yo los invito a que se lean un libro que escribí acerca, que se titula pues, ¿cuál es el estado real de los muertos? Lo pueden conseguir en internet. Solamente pongan en internet Fundación Cristiana Apostólica y ahí les salen los libros. Ahí encuentran el libro que pueden bajarlo de manera gratuita. Pueden leerlo de manera gratuita. No les vale nada. En ese libro yo explico todo el asunto de los muertos, toda la enseñanza que la Biblia da acerca de los muertos. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy explicando ahora van de la mano, todas estas prácticas de la inmortalidad del alma, ¿sí? de que los difuntos aparecen, todo eso es falso. Todo eso no son sino enseñanzas que se originaron en Babilonia y que hicieron su recorrido por todos estos reinos hasta llegar a Roma. En Roma se presenta Satanás ya con el nombre de Saturno, el dios Saturno, que se llama la mentira oculta. Aquí ustedes pueden irse solamente al libro de Eclesiastés.
No vamos a poner tantos ejemplos porque en el libro que le hablé ahora rato están todos. Gracias. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, los versículos 4 a 6 y después se salta al 10, como dice, por ejemplo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí lo tienen. Ahí la Biblia está hablando supremamente claro. Dice que la persona que muere no regresa al mundo de los vivos, que no regresa a nada de lo que se hace debajo del sol. Todo en él perece, su amor, su odio, todo, sus sentimientos, su pensamiento, todo. Y así hay otros pasajes en la Biblia que corroboran esto. Entonces, si la Biblia está diciendo que cuando una persona muere, hasta ahí llegó, porque no regresa más al mundo de los vivos, entonces, ¿en qué queda esa práctica del espiritismo de los católicos que dicen que el alma del difunto regresa al mundo de los vivos y se le presenta a los familiares? El diablo toma forma. Claro. Si se presenta la figura familiar allá a los que quedaron vivos, pero ya no es ese difunto que murió. Es Satanás o cualquiera de sus demonios que toma la figura del difunto para hacerle creer a la gente que es el difunto el que ha regresado del mundo del más allá. Puras mentiras. Puras mentiras. Aquí nosotros lo que estamos es enseñando lo que la Biblia dice. Si con enseñar las cosas, las verdades que la Biblia dice, algunos lo consideran Mentiras. que los estamos atacando, ese es el problema de cada quien. Porque no es nuestro propósito estar atacando a nadie en particular. Aquí lo que estamos es enseñando las verdades de la Biblia y que la persona que se sienta aludida puede perfectamente venir inclusive aquí al grupo, venir con la Biblia en la mano y probarnos lo contrario. Porque lo primero que le vamos a decir es, díganos si es mentira que la Iglesia Católica Romana dice que cuando una persona se muere, se va para el cielo o para el purgatorio o para el infierno, depende de lo que haya sido en la tierra. Y que los muertos regresan del más allá. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no hemos visto nosotros? De curas que se van, los llevan a algunas casas a sacar el muerto que aparece ahí. Eso lo hemos visto nosotros. Sí. Y el cura llega con una regadera en la mano, que ellos le llaman disque agua bendita. Y empiezan a bendecir el sitio y empiezan a no sé qué, y si el muerto según está por ahí empiezan a echarle eso. ¿Ya? Todas esas cosas se han visto. Entonces, y por otro lado vemos la hipocresía, digamos así. Por otro lado vemos la hipocresía de los curas cuando están atacando el espiritismo. Doble moral. Y atacan el espiritismo y atacan a Satanás. O sea, es la doble moral que ellos han practicado siempre para engañar a los incautos.
Entonces nosotros tenemos que resaltar todos esos detalles para que las personas estén alerta sobre todas esas trampas de Satanás. Y el diablo, para hacer creer a la gente, él se sale y todo eso, ¿no? Claro. Aquí hay un pasaje en la Biblia que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Repito el pasaje. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, y dice lo siguiente. Alguien que lo lea más el favor en voz alta. Maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también tus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Correcto. Miren cómo la Biblia nos da las alertas. El diablo se disfraza. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, en este caso los curas y aquellos pastores que ya conocemos nosotros, de todo ese poco de iglesias que enseñan estas mismas doctrinas católicas. Dice, ellos se disfrazan como ministros de justicia. O sea, ellos dicen que son ministros de Cristo. Y por un lado atacan el espiritismo, pero por el otro están haciendo prácticas diabólicas, echando el alma del muerto que está en una casa. Y diciendo que el alma de los difuntos se van ya sea para el cielo, para el purgatorio o para el infierno. Cuando todo eso es una sarta de mentiras. Pero dice la Biblia que se disfrazan como ministros de justicia, pero dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Vámonos a la Biblia y comparemos lo que ellos hacen con lo que la Biblia dice. Ahora, ¿por qué es por lo que ellos engañan? O sea, ¿dónde está la fuerza del engaño de ellos? Les voy a decir enseguida dónde está. Cuando usted se va a la Biblia y usted se lee todos estos pasajes como Eclesiastés 9, del 4 al 6, el 10, en los Salmos hay muchos, en fin, que están diciéndole que los muertos no salen, le explican cuál es el verdadero estado de los muertos. La Biblia le está enseñando a usted es con letras, con palabras, ¿sí? Usted nada más va a creer lo que la Biblia le dice, es por fe, porque la Biblia lo está diciendo y ya, ¿sí? Mientras que Satanás a usted no le está enseñando el engaño con palabras. Satanás le está enseñando a usted el engaño es con hechos. Usted se va a una sesión espiritista y allí se coloca la famosa medium o el famoso medium y empieza su sesión, y en cualquier momento de la sesión aparece la figura de la persona que están evocando. Y el familiar que está allí, cuando lo ve exactamente igual.
Por ejemplo, si es el papá que falleció y es el papá el que están evocando allí, cuando el hijo o la hija ve la figura, ve al papá. Lo ve igualito, exacto. Hasta el tono de voz. Lo abraza, la misma mirada. Entonces llega, lo abraza y siente carne. Y ve carne. ¿Ah? Entonces se pueden imaginar ustedes que uno mañana llegue donde el hijo o la hija y le diga, ¿los muertos no salen? ¿Qué me contestaría ese hijo o esa hija? Usted me miente. Yo lo miré. Así. Usted me miente. Porque yo sí vi a mi papá. Yo sí lo abracé. Yo sí hablé con él. Y ese era mi papá. Y me habló con la misma ternura con que me hablaba mi papá cuando estaba con nosotros. Eso es tremendo. Entonces Satanás a la persona le está enseñando su engaño es con hechos, le está mostrando. Pero Cristo le está enseñando a ustedes con palabras. Y le está diciendo, eso que viste en esa sesión espiritista no era tu padre. Era Satanás o cualquiera de sus demonios con la figura de tu padre. Se necesita mucha fe para creer la verdad que Cristo nos está enseñando. Porque a los demás, ellos no aplican la fe en creer el engaño. No tienen por qué aplicar ninguna fe, porque están viendo los hechos ahí, en vivo y en directo, digamos así. Pero nosotros los cristianos tenemos que aplicar nuestra fe para creer lo que Cristo nos enseña. Y por lo que la Biblia nos dice, entonces nosotros creemos es lo que Cristo nos dice. En el libro que le estoy hablando de cuál es el estado real de los muertos, ahí está todo explicado, para que nadie sea engañado. La Biblia nos alerta. La Biblia nos alerta. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, los versículos 10 y siguientes dicen: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el soberano y en el poder de su fuerza. Vestíos, mire cómo nos dice el apóstol aquí, vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto que estamos hablando de la inmortalidad del alma, del espiritismo, no son más que acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Elohim, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo es cuando te están enseñando todas estas mentiras. Y usted ya tiene todo lo de la Biblia en su cabeza, usted empieza a rechazar esas mentiras. Estad pues firmes, dice,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice aquí, tomad el escudo de la fe. Aquí está la fe. Por eso el apóstol recomienda la fe, que apliquemos la fe. Por esa razón, porque Cristo nos habla es con palabras. Aquí en la Biblia, Satanás enseña sus engaños es con hechos, muestra la figura del muerto. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Miren cuál es la espada del Espíritu. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. ¿Y cuál es la palabra de Elohim? La Biblia. Entonces hay que estudiar es la Biblia. Ahora, ¿para qué lo mandan a estudiar la Biblia? ¿Para qué? Por esta sencilla razón que nos dan aquí. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para eso nos mandan a estudiar la Biblia. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Claro, si alguno de nosotros lo coge falto de conocimiento, lógicamente que el engaño de él va a calar en esas personas que no tienen el conocimiento. ¿Sí? Por eso el mismo Eterno dice en su palabra, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento mío. ¿Ya? La persona sincera que no tenga el conocimiento bíblico es fácil presa para ser arrastrado. Aquí Satanás vuelve a meter su mentira en Roma. ¿Qué vemos aquí? Que la palabra Saturno en caldeo es Stur. Stur. S-T-U-R. Si la cámara lo coge bien o lo puede acercar. ¿Sí? Aquí donde dice Stur. Cada letra de esa palabra caldea tiene un valor. La S vale 200, la T vale 60, la U 400 y la R vale 6. Si sumamos esos valores nos da el siniestro número de 666. ¿Qué quiere decir eso? 400. Que en el nombre Saturno, Satanás se está identificando con su número diabólico. Lo está mostrando. Y acuérdense de algo importante en esto, que lo vamos a leer en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Busquémoslo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿Quién lo lee? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 66. Aquí hay sabiduría, dice la Biblia. El que tiene entendimiento, o sea, el que ya tiene conocimiento bíblico, Ya entiende. dice, cuente. La Biblia no está diciendo vea, sino cuente el número de la bestia.
Y enseguida dice, pues es un número de hombre, o sea, es un número humano, no es un número celestial. Es un número que lo entendemos nosotros. Sí, y explícitamente, ¿qué significa Saturn? Solo Saturn. Stur, No, pregunto. Saturno. Solo la Saturn, porque por ejemplo, en los días de la semana en inglés, sábado se escribe Saturday. Sí, pero estamos hablando de Saturno. Sí, o sea, No lo que estamos hablando de Sabbat. No, o sea, lo que le quiero decir es que Satanás ha cambiado y por ejemplo el domingo lo tiene como Sunday, el día del sol. Entonces, para que mucha gente dice eso, de que por qué que el día del sábado es el incorrecto, y es porque Satanás ha cambiado todo para que hagan ver el día del sábado como el de los pecadores y el de él como el que es. Exactamente, esa es la explicación. Esa es la explicación. Y lo otro es que el sábado no es nombre, No. mientras que domingo sí es nombre. Lunes es nombre, martes es nombre, miércoles es nombre, jueves es nombre y viernes es nombre. Son nombres que le pusieron a los días, mientras que el sábado no tiene nombre. Porque sábado, la palabra sábado no es nombre. La palabra sábado es una significación que viene de sabat o sabatón, que significa descanso. ¿Ya? La palabra sábado es ya españolizada, castellanizada. Realmente el significado es descanso. Por eso dice él que él reposó el día séptimo. Él no está diciendo reposó el día sábado. Porque si hubiera dicho reposó el día sábado, quiere decir que sábado hoy lo está utilizando como un nombre. Como cualquiera que dice yo hice esto el miércoles, o el jueves, o el viernes. Entonces Satanás hace sus trampas. Satanás acomoda sus trampas. De tal manera que aquí estamos viendo en el pasaje de Apocalipsis que dice que cuente el número de la bestia. Dice, pues es un número de hombre, o sea, un número humano. Lo podemos entender nosotros. Y enseguida dice, y su número es 666. Lógicamente nosotros lo entendemos. Pero miren dónde lo tiene introducido el número. No lo está mostrando de rompe. O sea que cuando usted veía la expresión Dios Saturno, ahí no estaba viendo usted los 36. O cuando en Caldeo usted veía Stur, tampoco veía los 36. Pero los 36 estaban camuflados en el nombre. Oculto. Había que escarbar para poder entonces contarlo, hacer la operación. Es decir, Satanás es experto en lo oculto. Satanás es experto en presentar su mentira Como verdad. como si fuera una verdad. También vemos en el nombre Dios Janus o Janus de los romanos que tenía 3 nombres. Lanus o Jano o Janus, que señalaba lo sacerdotal. Quirino también era otro nombre que tenía, que señalaba lo público. Quirino venía del nombre de una de las 7 colinas de Roma, que se llama la colina Quirinal. Y el otro es Arcano, que no se mostraba. Por eso ustedes cuando buscan en internet al dios Janus o Jano, ustedes van a ver 2 caras nomás. Una cara que mira hacia un lado, que es adulta, y otra cara pegada así, que mira hacia el otro lado, que es una cara joven.
¿Para qué? ¿Qué significaba con eso? Estaba indicando que dominaba lo pasado y lo futuro, el principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin? Cristo. Entonces ahí estaba Satanás falseando, ocultando, haciendo todas sus trampas, haciéndose pasar por el Dios que conoce el principio y el Dios que conoce el fin. Por eso ustedes ven que en el icono de este Dios Janos no aparecen sino dos caras, pero que de acuerdo a la literatura de él realmente eran tres caras, dos que se mostraban y una que no se mostraba, que era la oculta. Aquí estamos explicando en una forma muy sencilla. Las personas pueden profundizar más en sus investigaciones que vayan haciendo de manera particular. Estamos enseñando las bases. Dice: al dios Jano también se le llamaba Dios de dioses. Dios de dioses. ¿Cómo se le llama a Cristo? Rey de reyes y soberano de soberanos. Y siempre imitando y desdibujando, ¿sí?, queriendo imitar lo divino. También se le llamó Dios del principio, como le hablamos de las dos caras. ¿Quién es el alfa y el omega? Cristo. ¿Quién es el alef y el tau? Cristo. ¿Ah? El diablo, ¿por qué quiere siempre aparentar? Siempre quiere imitar a Cristo, pero es para engañar. Le voy a poner un ejemplo sencillito aquí, ya de los que hemos visto. La deidad. Quiero que pongan atención de esto que les voy a explicar. Él todavía tiene venganza, porque... Si esa venganza la tendrá hasta el momento en que se esté revolcando allá en el lago de fuego y azufre, y morirá con esa venganza. Y él siempre ha querido... ¿Pero venganza de qué? Él nunca... No tiene ninguna base para... ¿Se va a vengar de qué si Cristo no le ha hecho nada? Él fue el que inició su rebelión alocada allá en el cielo. Por querer, en vez de olvidar eso, querer ser como el Porque él ya está sentenciado. Le voy a poner un ejemplo sencillito aquí. La deidad, la Biblia nos enseña que está conformada por tres personas, aunque muchos nieguen eso. Por la primera persona, por la segunda persona, que es el llamado el Verbo, que fue el que se humanó en la persona de Cristo, y la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Tres personas. Vamos a ponerlo pequeñito aquí para hacer la comparación, ¿sí? Aquí está la primera persona. Primera persona, segunda persona, tercera persona de la divinidad. ¿Ya? A estas tres personas de la divinidad es conocido en los estudios que se hacen teológicos, es conocido como la Trinidad. La Trinidad. La Biblia no utiliza esa palabra. Algunos dicen, pero es que esa palabra no la tiene la Biblia. No, no la tiene. Pero la Biblia sí tiene el estudio acerca de la conformación de la deidad.
¿sí? O la conformación de la divinidad, que es en tres personas. Por ser tres, entonces se le llama tri, ¿sí? Trinidad, porque viene de la deidad, o se refiere a la deidad, Trinidad. Bien. Entonces, ¿qué hizo Satanás en Babilonia? Falseó la Trinidad. ¿Ya? Falseó la Trinidad. Y colocó una primera persona también. Mírenlo en el tablero. Una primera persona que fue iniciada con Nimrod como el representante directo de Satanás y primer papa en la tierra. Después vino la segunda persona, Semíramis. Semíramis, la diosa madre. Y vino la tercera persona, que fue Tamuz. Tamuz, el Dios Hijo. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Estamos viendo una, no trinidad, sino una trilogía de dioses paganos. Nimrod, que representa a Satanás, Dios Padre, como la primera persona de la Trinidad. Segunda persona, Semíramis, que reemplaza al Espíritu Santo. Miren eso. Oiga, es decir, atentos a las trampas. Y la tercera persona, Tamuz, que es el Dios Hijo. Acá la segunda persona es el Verbo, que se humana en la persona de Cristo y viene siendo ¿qué? El Hijo. El Hijo. Entonces, aquí encontramos nosotros una trilogía falseando a la Trinidad. Ahora, ¿qué vemos en la Iglesia Católica? Miren. La Virgen María. Primero, Nimrod, Dios Padre. Dios Padre, que es Satanás. ¿Ya? Satanás. Semíramis, la falsean, acá ahora, la falsean no, la ocultan con el nombre María, diciéndole al mundo que esa estatuita que vende esa mujer con el niñito cargado es María, y Tamuz es cuando es Semíramis. y el niño es Jesús. Y ven aquí Tamuz, que es el hijo de Semíramis, entonces dicen que es Jesús. el niño Dios. Los católicos dicen Jesús. Ya, nosotros como sabemos que no es Jesús, sino es Yeshua, entonces le ponemos aquí Yeshua. Entonces miren ustedes cómo falsea la verdad. Y ese falseamiento lo presenta la Iglesia Católica. Cuando los católicos dicen, cuando el Papa dice el Padre, no se está refiriendo sino a Nimrod, que es Satanás. Y vean el culto a María que hacen los católicos. Tanto que tienen una variante dentro de los católicos que se llaman los marianos. Y ven ustedes a los papas, a los cardenales, a los curas, obispos, todo, arrodillándose ante la imagen de una mujer que ellos dicen que es María, cuando no es María, sino Semíramis, la reina ramera de Babilonia, esposa de Nimrod. Entonces aquí ven ustedes cómo falsea Satanás
una verdad bíblica. Bueno, ese era el ejemplo que les quería poner. Seguimos nosotros acá. Bueno, ahora aquí vemos cómo el 666 llega a Roma. Se establece en Roma, pero se está estableciendo es en la Roma imperial. O sea, en la Roma de los Césares, en la Roma de los emperadores. Bueno. Ahora nosotros vamos a entrar a un pequeño estudio que quiero que lo detallen muy bien, que es el siguiente. La Roma de los Césares, con ese imperio que tenía, va llegando a su decadencia. En el libro de Daniel a nosotros nos enseñan que estando la cuarta bestia en el capítulo 7 de Daniel, que refiriéndose a la cuarta bestia dice que de esa cuarta bestia, después que se divide en 10 reinos, o sea, cuando el Imperio Romano cae, que se divide en 10 reinos, dice que dentro de esos 10 reinos salió un cuerno pequeño. Perdón. Y que ese cuerno pequeño, en el momento en que sale, tumba 3 de esos 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. No hay necesidad ahora de profundizar en esto, sino apenas de hacer los enunciados. Ya sabemos que esos 3 reinos fueron ¿cuáles? Los éulos, los vándalos, los ostrogodos. Los éulos, los vándalos y los ostrogodos. 3 reinos arrianos que el cuerno pequeño tumbó. Y dice que luego que los tumba, ese cuerno pequeño crece más que sus compañeros. Y se elevó en sabiduría, y, ¿sí? Porque hablaba grandes cosas, dice. Entonces vemos que cuando el Imperio Romano cae, surge ese cuerno pequeño y se establece en Roma. Ese cuerno pequeño ya nosotros sabemos que es el Vaticano, el papado. Entonces ahora vamos a ver algo en el papado que nos va a llamar mucho la atención y nos va a aclarar muchas cosas. ¿Tenemos tiempo todavía? Cortemos.